Hola. Sí. Quisiera saber, en el caso en el que se derogue la ley democrática, dado que se ha derogado también la ley de 2007, ¿en qué situación se encontraría normativa los asuntos relacionados con la memoria democrática? A ver, lo que le he escuchado al líder de la oposición es que va a derogar esta porque ya está la otra, pero la otra tampoco la votaron. Es que parece que, claro, él juega con que no tenemos memoria, con que no estamos pendientes de las cosas, ¿no? Lo pueden hacer perfectamente. Dejarían todo en el limbo, sobre todo porque dejarían una cosa muy importante de esta ley, es que los gastos de exhumación los paga el Estado. Los gastos de exhumación no los tienen que pagar los ciudadanos, es el colmo ya. Esto fue la orden de subvenciones, yo la saqué antes de hacer la ley para ir ya avanzando terreno. Lo pueden hacer perfectamente, pero mi percepción es que esto es lo que dicen para aplacar una parte más extrema de su electorado, pero luego no lo hacen porque no lo hacen con otras leyes tampoco. Este es el problema que tenemos en este país. Este es el problema que tenemos. Te pongo un ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo no la tocan. La de eutanasia no la tocarán, porque saben perfectamente que en la sociedad española hay anchura de respeto suficiente como para el que no quiera utilizar ni la eutanasia ni el aborto, lo haga y que lo haga el que su conciencia se lo permita. Esa es la España que no le entra en la cabeza, que es una España civilizada y respetuosa, de que en los canales anchos de las libertades cada uno las puede utilizar como considere oportuno, porque este es el nudo gordiano de la cuestión. El nudo gordiano de la cuestión de la derecha española es que no tiene un compendio ideológico, como lo tiene la derecha europea, que vienen de la rama liberal o de la rama demócrata cristiana. Y tienen un compendio ideológico. Nuestra derecha ha improvisado sus ideas, las improvisa todos los días, lo mismo es esta que aquella que otra. Entonces se da la paradoja de impugnamos todas las leyes de igualdad, por ejemplo, pero luego no las derogamos. Aguanto la ley de memoria histórica, pero no le pongo un duro. Sé coherente, derógala. Este es el lío que tenemos en la política española. Este es el lío que tenemos en la política española. Una derecha que no es autonomista, que se abstiene en el título 8º de la Constitución, pero que cuando luego cogen los territorios son más nacionalistas que nadie. Que quieren que el País Vasco y Cataluña no dé problemas de independentismo, pero que allí no tienen voto. Porque no se fajan con la dificultad de aquellos territorios que por razones históricas mantienen esa posición. O sea, es lo de no veo la España que de verdad hay y me invento una en mi cabeza. El problema es que tú te la inventas y la produces tanto, que mucha gente no solamente se la cree, sino que se va volviendo loca. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que no la va a derogar. Claro que no. Y te voy además, te puedo tutear, y te voy además a decir por qué. A la hora de la verdad, y cuando hay que hablar con la familia, y cuando hay que hablar con las asociaciones memorialistas de este país que se han fajado como verdaderos demócratas, esto es pueblo a pueblo. Esto no es yo en Madrid que hago una declaración y salgo por la tele. Esto es que te vas a Paterna, te vas a Picorreja, te vas al campo de concentración que había en Córdoba, que todavía tenemos una fosa allí tremenda, donde cayó la primera reportera de guerra fusilada en el lío, que es una francesa. Ahora ve tú allí, alcalde del PP, alcaldesa del PP, ve tú y díselo a la familia, pero de manera directa, no tu líder en Madrid. Ve tú y de manera directa y dile a la familia que no se va a abrir la fosa, verás la que se lía en tu vuelo. Este es el asunto. Esto es lo de no calibrar de manera respetuosa y de manera profundamente democrática lo que esto representa, Así que la sensación que tengo es que son proclamas que suelto en campaña para aplacar a la parte más extrema. La verdad es que han cogido los dos temas que ha cogido Vox.
la memoria y el feminismo. Vamos a quitar igualdad y vamos a quitar la ley de memoria. Irán cayendo otras cosas. El argumento es que igualdad era una dirección general cuando yo tenía responsabilidades en Madrid, ha dicho Feijóo, lo digo con respeto. Bueno, ¿tú sabes lo que era educación? Una dirección general del Ministerio de Fomento en el siglo XIX. Porque lo lleva otra vez a obras públicas, la educación, a construir colegios privados, que lo lleva a obras públicas, que el argumento es para morirse. O sea que una democracia que la mitad de la población somos mujeres no tiene ninguna estructura para seguir avanzando en esa materia. Luego no lo harán. De momento les sirve de proclama, luego lo dejarán todo en vía muerta y se concentrarán, perdonad que lo diga, en lo que al final siempre les motiva, ¿no?, que es la economía y poco más, ¿no? Pero no creo que lo hagan, porque si no se tienen que enfrentar. Yo he visto muchos alcaldes y alcaldesas del Partido Popular colaborando con la apertura de fosas, con dinero del Gobierno de España, pero colaborando con la apertura de fosas. ¿Por qué? Porque tienen que mirar a los ojos a la familia. Le tienen que decir a las familias que no se abre la fosa y que no lo vamos a encontrar y que no lo vamos a enterrar dignamente. Y eso ya es otra gaita, eso ya es otra cosa. Así que yo creo que en esa materia el paso más grande era poner recursos económicos que están, y los que tienen que seguir entrando, que el banco de ADN ya está funcionando, eso es muy importante, porque con nuestro Código Civil y con nuestro Código Penal en la mano, tú no puedes identificar de cualquier manera unos restos, ni los puedes entregar sin seguridad de que se los entrega a una familia y sin acreditar la identidad de lo que estás entregando. Así de claro, que Franco ya no está en el Valle de los Caídos, que eso fue tremendo, maravilloso que lo hiciéramos, y que hay que empezar a desmontar los casi 16.000 restos de los republicanos que allí murieron como verdaderos esclavos. Yo creo que es difícil que esto se lo salten ahora, que tenemos que estar alerta, y que desde luego ha elegido las dos piezas que ha elegido la ultraderecha española. Con el cambio climático no lo han dicho, pero entre la tuberculosis y Doñana lo han puesto también en lo alto de la mesa, ¿no? O sea que estamos jugando en esos terrenos. Bueno, yo creo que si llegara el caso, pues nos tendremos que mover. Yo lo he dicho al principio, en política te pueden entregar muchas responsabilidades y las haces lo mejor que puedes. Y oye, y siempre te sentirás bien por lo que has hecho, incluso mal por lo que no has hecho o lo que has hecho mal. Pero la memoria democrática no se va de manera superficial. La memoria democrática no va de manera superficial. La memoria democrática va con todas las armas y con todo el bagaje. Yo tengo de talismán, aquí hay algunas amigas mías que lo saben, yo tengo de talismán en mi móvil la peinecita de una compañera mía de mi partido. Todo el mundo sabe al partido que pertenezco, o lo que estáis aquí lo sabéis. Yo llevo de talismán una peinecita del moño de una compañera mía, alcaldesa socialista, que la fusilaron con 3 tiros en el cráneo, y cuando la hemos exhumado hemos sacado la peinecita de su moño. Yo tengo una foto de esa peinecita y yo la tengo de talismán para mí. Aquí esto no se va solo por política, esto se va por cosas mucho más profundas, así que si hay que levantarse nos levantamos directamente, pero que harán hipocresía es lo que yo pienso. Hola, muchas gracias, señora vicepresidenta, y a todos. La pregunta que yo iba a hacer se ha adelantado, entonces aprovecho. Yo me llamo Antonio Ginés. En la fotografía que tenemos aquí hay otro Antonio Ginés, que era mi abuelo. Entonces, simplemente voy a decir una cosa que escribió, una frase muy corta. No te oigo muy bien, disculpa. ¿Se me oye ahora? Ahora. ¿Se me oye? Ahora mejor. Vale. Voy a decir solo una frase muy breve que escribió mi abuelo, que es uno de los nombres que hay escritos ahí, el día 15 de mayo de 1940, desde la celda 169, la segunda galería
de la prisión celular de Valencia, después de haber sido torturado, y cuando ya faltaban pocos días para fusilarlo, hay un fragmento de una carta dirigida a su mujer, a sus hijos y a más familiares, donde dice: no os arregléis ni os asustéis por nada de lo que ocurra o pueda ocurrir. La razón solo tiene un camino, y la razón está de parte de los que aman y pregonan amor y libertad. Muchas gracias. Tú sabes, tú habrás visto fotografías, porque las hay, de cómo en Dachau y en Mauthausen también, cuando son liberados los campos, de Mauthausen hay fotos. ¿Tú has visto la foto con la pancarta cómo reciben al ejército liberador? Lo que pone en esa pancarta. Pues en esa pancarta pone perdón, perdonamos. Eran esqueletos, lo habían visto todo, y con la pancarta con sábana que consiguen teñir, salen diciendo que perdonan. Por eso yo, cuando llego esta tarde aquí, he visto tanta gente a estas horas, un viernes a 37 grados, que he dicho, esto me emociona mucho, me da mucha fuerza. Creo, y lo he dicho hace un momento, que aquí está una parte muy importante de la esperanza intacta de todos nosotros como pueblo. O ocurra lo que ocurra y hagan lo que hagan, claro. Pero eso ya se lo dijo Miguel Hernández a su carcelero en los últimos días, cuando sabía que ya no salía de allí, que no había nada que hacer, que se iba a morir allí. Se lo dijo. Dijo, ¿tú te crees que el que no tiene libertad soy yo? Pero te equivocas. Te equivocas. Tú eres el que no tiene libertad. Yo sí la tengo. Eso es terrible. Yo sí soy libre, tú no. O como contestaban en los juicios, ¿habéis leído a alguien un libro que recomiendo mucho? Sobre todo para los que estáis aquí más jóvenes, que estoy viendo mucha gente joven. Compraros un libro o buscarlo por ahí, de Norbert Bilbeni, se llama El idiota moral. O sea, el que desde el punto de vista moral es idiota, completamente idiota, no ve nada. Este libro se inspira en las respuestas que daban en algunos de los juicios a los dirigentes nazis y a los que no eran dirigentes, sobre los que habló mucho Hannah Arendt, ¿os acordáis, no? Cuando les preguntaron, decían, oiga usted, que usted iba a las 4 de la tarde a encender un horno para meter allí a 200 personas. ¿Usted por qué lo hacía eso? Y contestaban así, como si no fuera con ellos. Era mi trabajo. Oiga usted, pero que su trabajo era meter a 200 personas en un horno. ¿O eran las órdenes? ¿Nos vamos a asustar de la inteligencia artificial, de los robots? Estos contestaban, eran las órdenes. Pues yo iba allí, lo encendía, luego me iba a mi casa, me duchaba, cenaba y me acostaba. Esto sí que me inquieta a mí. Esto sí que me inquieta a mí, que acabemos acostumbrándonos a tantas cosas que llegue un momento en que no sepas, como tú bien has dicho y como tú preguntas, o como yo más o menos he tratado de contestar, si hay que estar, vamos a estar. Y si te toca, pero razón es más que una, y es nuestra. En esto es nuestra. Es la convivencia. Es la libertad mía, pero también la tuya. Es mi posición, pero también la tuya. Es que esto es complicadito. Claro, si lo que tú quieres lo tienes que tener, lo tengo que tener contra ti, ¿no? Es que ese es el mensaje. El mensaje, todos los mensajes que pululan por ahí son contrarios a la construcción de la democracia. Todos son contrarios. La democracia necesita fraternidad. Fraternidad. Más el que más tiene, menos el que menos puede.
Nos acaban de decir que esto de la sanidad pública se va a acabar, porque es muy cara, que será solo para los casos muy graves. ¿Estamos oyendo? Claro. La democracia necesita fraternidad. Y la fraternidad requiere un esfuerzo. Pero si te están diciendo que no te esfuerces, que tú lo puedes todo, que lo tuyo es Cancún y viva la vida, pues tú qué fraternidad vas a sentir con nadie. Y si tú no sabes que vienes de eso que tú has contado y de todo lo que podemos contar aquí, que se pueden contar muchas cosas, si tú no sabes que tú vienes de eso, del sacrificio de eso, eres un idiota moral, como dice Bilbeni. Eres un idiota moral, porque no tienes ni la más remota idea de qué eslabón de la cadena eres tú, que eres un eslabón de una cadena, que no eres el candado de la cadena. Pero claro, esto hay que aprenderlo. Me contaban de la historia de los españoles en Francia, es fantástica. O sea, les vale a los franceses que no la reconozcan bastante más. Hay una batalla muy importante de la que los franceses están muy orgullosos, que es la batalla de la Madeleine. En la batalla de la Madeleine se rinde una división entera nazi que hizo mucho daño. Y la batalla fue de la siguiente forma. Bueno, pues como se producen las batallas físicas, ¿no? Es un movimiento donde ven, bueno, que se van a enfrentar en dos espacios distintos. Aparecen 45 españoles, pero os digo que es que eran buenísimos conduciendo, eran los que mejor conducían los vehículos militares, los que conducen además, que llevan a otros y que van armados. Y de repente, cerca del pueblecito este, los nazis se inquietan mucho porque les parece que viene con mucha fuerza, que esto tiene que ser una atacada importante de la resistencia. Hasta el punto de que están ya muy cerca, el general nazi piensa que lleva las de perder y se rinde. Y el que se acerca era un gallego y le dice al general, bueno, me he rendido, aplaquemos todo esto, hablemos y tal. ¿Dónde estáis? Le dicen ellos, somos nosotros. Dice, ¿cómo? ¿Vosotros? 45. Sí, nosotros. Le dice el general, ¿y vosotros ibais a hacernos frente a nosotros? ¿Una división entera? Dicen ellos, claro. Claro. Nosotros somos antifascistas. Somos españoles demócratas. Vamos a por vosotros. El general cogió su pistola, la sacó, el otro creyó que se la iba a entregar en fórmula de rendición y se pegó un tiro. Como diciendo, bueno, es que esto es un tesoro. He rendido una división entera a 45 tíos que me han hecho frente. ¿Con qué fuerza le haces tú frente 45 a estos? ¿Con qué fuerza? Con la de la razón. Bueno, pues muchas gracias por haberme oído y hasta otra vez que vuelva a Valencia, que siempre me gusta mucho venir. Gracias.